Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más. Sean bienvenidos. Vamos a estudiar este tema: la virtud de ser agradecidos. Porque en verdad es una virtud esto de ser agradecidos. Y el apóstol Pablo tenía esa virtud. El apóstol Pablo lo mostró en la mayoría de sus cartas. Creo que son dos nomás donde no habla de esa gratitud que siempre tenía, pero en todas las demás él muestra su agradecimiento. Y vamos a estudiar verso 3 del capítulo 1 de Filipenses, que es la carta que estamos estudiando. Filipenses capítulo 1 verso 3 dice de esta manera: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Así dice la versión nueva versión internacional de la Biblia. Doy gracias a mi Dios. Fíjense que esta es la reacción inmediata que tenía el apóstol al acordarse de los hermanos de Filipos. Siempre que pensaba en ellos, su primera reacción era darle gracias a Dios por ellos. El solo recordarlos abría esa fuente de agradecimiento por ellos. Había una gratitud en su corazón por los hermanos de Filipos, que cada vez que se acordaba de ellos le daba gracias a Dios. Y tenemos que aceptar, la gratitud no es una virtud que todos cultivemos, no es algo que todos buscamos. La gratitud es algo ajeno a muchas personas. Se olvidan de darle gracias a Dios, se olvidan de ser agradecido con su prójimo, se olvidan de que hay motivos para dar gracias. Una de las cosas que decía el apóstol en la carta a los romanos es que cuando el hombre anda lejos de Dios, dice que se envanece en sus razonamientos, su corazón es entenebrecido. Y dice que en relación a Dios no le dieron gracias. No le dieron gracias. Una persona que no es cristiana, es difícil que sea una persona agradecida. Y también tenemos que entender esto: Dios se agrada con una actitud de gratitud. Dios se agrada de la persona, y mayormente del cristiano agradecido. La cantidad de gratitud que sentimos hacia Dios muestra nuestro reconocimiento de quién es Dios y de lo que Dios hace. Dije, la cantidad de gratitud que tengamos hacia Dios muestra lo que nosotros reconocemos de quién es Dios y las cosas que Él hace. La gratitud es una virtud, y Dios merece que seamos agradecidos. En Colosenses, el capítulo 3, Dios merece que seamos agradecidos con Él, y Pablo exhortaba a que fuéramos agradecidos. En Colosenses capítulo 3, verso 15, dice de esta manera, Colosenses 3, 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y termina diciendo el texto: y sean agradecidos. Y sean agradecidos. El apóstol Pablo exhortaba a que fuéramos agradecidos, y luego
en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dios merece nuestra gratitud, y Pablo exhortaba a que fuéramos agradecidos, a que el cristiano mostrara agradecimiento a Dios. El corazón agradecido, hermanos, es una muestra de un alma sana. En verdad, una persona que no es agradecida deja ver que hay algo en su alma, hay algo de amargura, hay algo que no lo hace estar satisfecho. Pero cuando una alma es sana, esa alma tiene motivos para ser agradecido. Así que cuando Pablo recuerda a los hermanos de Filipos, él estalla en expresiones de gratitud a Dios. Y Pablo hace esto. Pablo recuerda a los hermanos de Filipos con gratitud. Los está recordando con gratitud. Aunque todas las cartas, nomás 2 no, dije hace un momento, 3 no. Todas las cartas de Pablo empiezan con una acción de gracias. Nomás, ¿qué es? Gálatas, Segunda Timoteo y Tito, nomás esas no. Pero todas las demás empiezan con acción de gracias. Y esta, a los filipenses, no es la excepción. Su gratitud fervorosa, ferviente, se deja ver de una manera especial. En el verso 3 dice: doy gracias a mi Dios. Y luego dice el verso 4: en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Siempre oro. Su oración era persistente, y cuando oraba por los hermanos de Filipos lo hacía con alegría, pero también lo hacía con gratitud. Y la versión 60 y esta versión también dice: por todos ustedes. Miren, hermano, cómo el apóstol le daba gracias a Dios sin distinciones, por todos los que formaban parte de la iglesia. Siempre daba gracias por ellos, y luego siempre daba gracias por todos ellos. Esto es una experiencia espiritual muy especial, muy especial. Pablo muestra cómo él recuerda a los filipenses, lo que siente hacia ellos. Leo el 3 y luego el 7. Dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Él muestra cómo los recuerda y lo que siente por ellos. ¿Cómo los recuerda? Está recordándolos, pero al recordarlos también deja ver qué siente por ellos cuando se acuerda. El verso 7 dice: es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y el verso 9
Dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Hermanos, el apóstol se acordaba de ellos y se acordaba con alegría y gratitud. En esos tiempos que pasó en la cárcel, en esas largas horas en prisión, el apóstol se acordaba de la iglesia de Filipos, de aquella iglesia que fundó junto con otros, y pudo hacer memoria de personas, quizás se acordaba de sus rostros, y eso lo motivaba, lo movía a ser agradecido. Cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. Siempre que me acuerdo de ustedes. Esto es algo que debería de orientarnos a nosotros. Que al acordarnos de algunos hermanos, lo hiciéramos con alegría y también con gratitud. Yo creo que es una manera de enseñarnos, de animarnos para ser agradecidos con Dios por los hermanos. Dice Pablo que él los recordaba y los recordaba con gratitud. Una pregunta: cuando se acuerden de usted, ¿cómo lo van a recordar? ¿Con alegría y con gratitud? Y cuando estoy preguntando cómo lo van a recordar, yo estoy pensando en mí mismo. ¿Cómo me van a recordar cuando se acuerden de mí? Hermanos, qué importante es esto. Es importante tanto para el que se acuerda como para el que es recordado. Es una bendición grande el orar con gratitud cuando nos acordamos de los hermanos. Qué bendición es orar por otros con gozo y de una manera genuina. Qué bendición es orar por otros. Quizás sea por hermanos que influyeron en nuestra vida espiritual. Quizás sea acordarnos de hermanos que fueron un instrumento de bendición en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro ministerio. Quizás sean hermanos que tomaron tiempo para hablarnos del plan de salvación, para discipularnos en el camino cristiano. Quizás sean hermanos que nos orientaron en los primeros pasos de nuestra vida cristiana. Quizás podamos acordarnos de algunos de ellos y decirle a Dios, gracias por este otro. Precisamente ahora en la semana estaba recordando a un pastor y le marqué por teléfono. Llamé a su teléfono, sonó muchas veces, no me contestó. No sé si es porque el número es desconocido o no tenía su teléfono al alcance, no lo sé. Pero era un tiempo que yo quería tener para hablar con él y decirle mi agradecimiento.
por lo que Él fue en mi vida cristiana, en mi vida espiritual. En algún momento yo le dije a Él, si yo aprendí bien o mal, lo aprendí de usted. Así que, y nomás se reía porque era una manera de decirle, hermano, usted me enseñó. Y gracias por eso. Y hermanos, nosotros deberíamos de acordarnos de los hermanos que tuvieron algo que ver en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y decirle a Dios, gracias por estos hermanos. Gracias por traerlos a mi vida y que fueron útiles en mi vida cristiana. Quizás sean hermanos de los que nos acordemos, que han estado con nosotros en momentos especiales, en momentos de necesidad, en momentos de enfermedad, en momentos de muerte. Quizás algunos de ellos ya sean ancianos, o quizás ya estén en la presencia del Señor. Pero yo creo que también es motivo para decirle a Dios gracias por ese hombre o por esa mujer que estuvo allí y que tú usaste. Debemos de ser agradecidos. El apóstol era un hombre agradecido y constantemente impulsaba a las iglesias a ser agradecidos, a poner en práctica esa virtud. Cuando leemos sus cartas, encontramos la exhortación y el ejemplo de él en esto de ser agradecidos. Una pregunta: ¿practica usted esta virtud, esta conducta cristiana? ¿Es agradecido con las personas? ¿Es agradecida con Dios? A veces me sorprende. Yo recuerdo de alguien, pastor, que en su iglesia había un tiempo de acción de gracias. Y siempre él era el que se ponía de pie para dar gracias. Siempre era el primero. Y a veces era el único. Se pedía, el que estaba dirigiendo, se pedía, ¿alguien tiene alguna acción de gracias? Póngase de pie y compártalo. Y él se levantaba primero. Y dije, y a veces era el único. Porque los demás no tenían de qué dar gracias. O no se atrevían. No lo sé. Pero nosotros deberíamos de ser agradecidos. Aparte de que es una bendición cuando nosotros mostramos nuestra acción de gracias y los demás escuchan y pueden darse cuenta de cómo Dios bendice, de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y aprenden también a ser agradecidos. Haga una lista. Les sugiero, haga una lista de personas con quienes usted está agradecido. Haga una lista de personas con quienes usted tiene alguna deuda de agradecimiento. Hay algo por qué decirles a ellos gracias, o decirle a Dios gracias porque este hermano, porque esta persona hizo esto conmigo. A lo mejor hay alguien con el que usted está agradecido y nunca se lo ha dicho. Quizás nunca se lo ha expresado. ¿Por qué no se lo expresa? ¿Por qué no expresarlo? Hace tiempo hablé con un pastor que me enseñó mucho. Y recuerdo que le dije, hermano, a veces dicen que soy líder. A veces dicen que soy un gran amigo, un pastor. Y sabe, le dije, recuerdo que quien tuvo mucho que ver con mi formación fue usted. Y me acuerdo que él se emocionó tanto, lloró y me dice, hermano, hacía mucho, nadie me había dicho esto. Gracias por decírmelo ahora. Ya está grande de edad. Está grande de edad y bueno, era un momento para mostrarle agradecimiento y era un momento para hacerlo sentir bien.
Usted sabe que cuando usted muestra agradecimiento, hace sentir bien a las personas. Y es una de las cosas que tenemos que buscar hacer. ¿Por qué no llamarles esta misma semana? ¿Por qué no escribirles algo en esta misma semana para mostrar agradecimiento a ellos que en algún momento estuvieron con usted? En algún momento ellos hicieron algo por usted. Estoy seguro que esa actitud, si usted muestra agradecimiento, va a servir de estímulo, va a servir de alivio, de ánimo para esas personas que de manera desinteresada estuvieron en su vida en algún momento y le apoyaron. Cuando leemos la carta a los Romanos en el capítulo 16, nosotros podemos encontrar muchas actitudes o expresiones de gratitud del apóstol Pablo para con muchos. Romanos 16, desde el verso 3 voy a leer. Dice: saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, que da tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Y continúa diciendo, mandando saludos, pero con ello él está mostrando que se acordaba de estos hermanos y estaba agradecido. El apóstol daba gracias a Dios por esos hermanos que trabajaron junto con él en el ministerio, que participaron con él en el ministerio y de alguna manera influyeron en su vida, en la vida del apóstol Pablo. Debemos ser siempre agradecidos, hermanos. Y la otra cosa, el apóstol recordaba con gratitud. Era una bendición grande el recordar con gratitud, pero también recordaba con gozo. Recordaba con gozo. Por eso es que él estaba agradecido con Dios. Recordaba con gozo. Y hermanos, les puedo decir esto. No solo, cuando Pablo expresaba esto, no solo había gozo en el apóstol. Había gozo en los filipenses. Al leer esas expresiones de Pablo, doy gracias a mi Dios. Siempre que me acuerdo de ustedes, ¿cómo no se van a sentir ellos también contentos? ¿Cómo no se van a sentir felices? Ellos también, no solo Pablo los recordaba con gozo, sino que ellos, al leer las palabras de Pablo, estaban gozosos. Estaban leyendo una carta que venía de una cárcel que estaba a más de 1000 kilómetros de ahí de Filipos, y había alguien que se acordaba de ellos. Y la verdad que para ese tiempo quizás ya habían pasado cerca de 10 años. Y Pablo, de cuando se convirtieron, y Pablo los seguía recordando. No había menguado, no había bajado su amor hacia ellos. Hermanos, es algo muy especial cuando se combinan la gratitud con el gozo. La gratitud con el gozo es algo especial. Los recuerdos del apóstol, y dije que habían pasado casi 10 años desde la conversión de estos hermanos. Los recuerdos del apóstol no llevaban pesares. Los recuerdos del apóstol solo traían felicidad. Ese era el sentir
del apóstol. Y hermanos, qué bien es, qué bueno es vivir de tal manera que cuando se acuerden de nosotros lo hagan con gratitud y lo hagan con gozo, con alegría. Así era lo que estaba pasando en estos momentos en la iglesia de Filipos. Hermanos, el apóstol, siempre movido por el Espíritu Santo, siempre mostraba generosidad, mostraba gratitud por los hermanos. En primera a los Corintios, capítulo 13, miren lo que dice el apóstol. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Una pregunta, hermanos. Miren cómo el apóstol habla acerca del amor. Y cuando él recuerda a los hermanos de Filipos con gratitud y con gozo, ¿qué significa? Que ellos se habían portado de tal manera con Pablo que no había algo que no fuera bueno. Se habían conducido de una manera que Pablo no tenía motivos como para molestarse por algo. O Pablo estaba amándolos tanto que no tomaba en cuenta lo que era desagradable. Yo creo, hermanos, que una de las cosas que tenemos que aprender es a perdonar. Y como decía el apóstol, el amor, dice, todo lo disculpa. La última parte en esta versión dice, el amor todo lo disculpa. Dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo podía orar agradecido con Dios, gozoso, al acordarse de los hermanos, no porque no hubiera defectos en ellos, no porque no tuvieran fallas, no porque no tuvieran algo negativo, pero Pablo no se fijaba en esas cosas. Pablo no se fijaba, hermanos, los hermanos de Filipos no eran perfectos. Los hermanos de Filipos eran como usted y como yo, como tú y yo, con desaciertos, con defectos. Pero Pablo no se fijaba en eso. Había algo más importante. Había cosas más importantes que lo motivaban a ser agradecido y a recordarlos con gozo. En el capítulo 4 de ahí de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, decía el apóstol, es Filipenses 4, 8, dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Así dice esta versión. Consideren todo lo que sea excelente o merezca elogio. El Espíritu Santo, hermanos, trabaja en el cristiano para apreciar el amor, la generosidad, la compasión de otros y a no fijarse en los defectos, a olvidar lo demás. Eso es lo que decía el apóstol. Todo lo que sea excelente o merezca elogio. La amargura, el resentimiento, la crítica, la queja, son obras de la carne, no son del Espíritu. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces vamos a mirar, a resaltar más las virtudes que los defectos. Las fallas, lo negativo, lo vamos a dejar a un lado. Porque cuando alguien es dirigido por el Espíritu Santo, va a mirar entonces lo positivo. El apóstol se acordaba, tenía recuerdos gratos, recuerdos afectuosos de los cristianos. Podemos recordar a hermanos que de solo pensar en ellos
haya gratitud en nuestro corazón. ¿Se acuerda de alguien? Como para decirle a Dios, Dios, gracias por este hermano. El acordarse de algunos hermanos le impulsa a orar por ellos y decirle a Dios, gracias. Quizás para muchos es más fácil acordarse de cosas tristes, de cosas que causan desánimo, de cosas que dañan, de heridas en el alma, o a veces acordarse de cosas que han dejado mal testimonio. Dije, quizás para muchos es más fácil acordarse de eso. Pero hermanos, todo lo que es de buen nombre, dice Pablo, en eso piensen. Pablo podía acordar o acordarse de personas que no eran gratas. Pero en el caso de la iglesia de Filipos, hermanos, él se olvidó de todo lo negativo y se acuerda nada más de lo positivo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Segunda a Tesalonicenses 3, 11, dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. Así dice esta versión, entrometiéndose en lo ajeno. Pablo podía acordarse, hermanos, de cosas negativas. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20 habla de dos personas, dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y 2 Timoteo capítulo 4 versos 14 al 16 dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Sí, Pablo podía acordarse de cosas negativas, pero en el caso de la iglesia de Filipos, hermanos, Pablo no está pensando en los desaciertos de estos hermanos. Pablo está pensando en las cosas acertadas, en las cosas positivas. Nuestro deber, hermanos, es orar por todos, aunque a veces no sean motivo de gozo, pero es necesario orar por todos. Cuando una madre ora por un hijo que anda mal, por supuesto no experimenta gozo por lo que anda haciendo el hijo, pero ora por él. Y un día, con el favor de Dios, ella tendrá gozo a causa de ese hijo. Si se arrepiente, habrá gozo en el cielo y habrá gozo en el corazón de ella también. Pero debemos de orar por todos. Ahora, miren cómo comienza Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios. Hermano, vean el receptor de la alabanza. Receptor de la alabanza o receptor de la gratitud. Doy gracias a mi Dios. La alabanza y la gratitud de Pablo no era a ídolos, no era a dioses falsos, no era a cualquier deidad, como era común entre la gente que no era cristiana en los tiempos de Pablo.
Había muchos ídolos, había muchos dioses. Hasta estaba el altar al Dios no conocido. Pero Pablo le daba gracias a Dios. Y se refiere al único Dios verdadero, porque solo hay un solo Dios, solo hay un solo Dios. Es el Dios de la Biblia, es Jehová, el Dios de la Biblia, es el Dios encarnado, es Cristo Jesús. Y a Él es al que le da gracias el apóstol. Así que su gratitud por los hermanos de Filipos era Dios. Y yo quiero que veamos esto también, tengamos en mente, hermanos, ¿cuál era la fuente de la gratitud, de esa virtud? ¿Y cuál era la fuente de ese gozo que sentía Pablo? La fuente es Dios. El que nos da los motivos para estar agradecidos es Dios. El que nos da los motivos para tener gozo es Dios. Por tanto, debemos de ser agradecidos con Dios y agradecerle a Dios porque nos da motivos y porque podemos tener gozo. Hermanos, doy gracias a mi Dios. Cada vez que se acordaba de los hermanos de Filipos, él le decía a Dios, gracias, gracias. Hermanos, aprendamos a ser agradecidos, busquemos tener esa virtud. Cada vez que haya oportunidad, mostremos nuestro agradecimiento a Dios. Mostrémoslo. Y también, hermanos, cada vez que tengamos la oportunidad, démosle gracias a Dios, pero también démosle gracias a quienes están a nuestro alrededor y de los cuales tenemos motivos para darle gracias. No nos olvidemos de ser agradecidos. Seamos agradecidos. Esa es la recomendación. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a reconocer las cosas que tú nos das y a reconocer quién eres, la fuente de los motivos de agradecimiento y la fuente de nuestro gozo, y ser agradecidos. Gracias, Señor, porque hay muchas razones para decirte gracias. Así que muévenos, trabaja para que lo reconozcamos. Muchas gracias, Dios, por todo lo que eres y por todo lo que haces. En Cristo Jesús. Amén.